Bueno, pues otro café y con otra persona. No me digáis que por esta pantalla no traigo personas interesantes. Le decía a Pablo Martín que cuando lo conocí en un evento físico presencial, cuando se podían hacer aquellos eventos físicos y presenciales, yo, lógicamente o no lógicamente, habiendo vivido 23 años en Italia, no conocía ni su empresa, ni sabía que había una empresa tecnológica y tan fuerte en Asturias. Porque, bueno, me parecía que eso no podía existir. Y luego nos contó su experiencia y dije, vaya tela. Bueno, pues yo me lo apunté en mi cuaderno, tengo mi cuaderno donde tengo de verdad escritos nombres de personas que inspiran y que antes o después me gustaría conocer, y lo tenía apuntado en mi cuaderno. Entonces, el otro día encontré otra entrevista que le hizo el diario El Comercio y dije, bueno, pues es el momento porque estamos todos pues en la situación en la que estamos, con un poco de dificultad, y yo creo que escuchar a, a Pablo seguramente que nos va a poner las pilas a más de uno, porque yo me acuerdo perfectamente que a mí me las puso. Así que gracias, Pablo, por aceptar esta invitación a este café por la generosidad y por lo que nos vas a regalar en este café online. Así que, Gracias, gracias a ti, Ana. Es un placer estar con vosotros y de verdad que me place mucho. pues, cuéntanos un poco cómo se empieza una aventura profesional, cómo se inicia un proyecto y qué dificultades uno inicia o encuentra iniciando, porque lógicamente, más o menos, yo creo poco en esas personas que empiezan y ya van directos al estrellato. Puede haber uno o dos, pero los demás normalmente lo tenemos un poco más difícil, ¿verdad, Pablo? Sí, a ver, yo creo que no hay ningún, bueno, alguno habrá, ¿no? Pero no hay casi ningún caso de éxito que no tenga por el camino un montón de tropiezos, de fallos y de errores. Lo que hay que tener claro es que los éxitos son producto de muchas veces de un montón de intentos y de fracasos y consecuencia de muchísimo tiempo de trabajo y de intentar hacer las cosas. En mi caso personal, pues como te conté aquella vez en aquella reunión, pues empecé muy joven, ¿no? Monté la empresa con 23 años, hace más de 24, y sinceramente, pues con un grado de inconsciencia absoluto y con muy pocos conocimientos y menos recursos. Entonces, como te puedes imaginar, cometí todos los errores del mundo que se pueden cometer, ¿no? No creo que me dejara ninguno. Y durante un tiempo, durante unos cuantos años, digamos que el proceso es un proceso de supervivencia, ¿no? O sea, en el que sí puedes ir progresando poco a poco, como era mi caso, o sea, la empresa iba mejorando, pero en ningún momento llegabas a tener una empresa establecida, grande, ¿no? Con una forma que digas esto. Después de muchos años, después quizás de aproximadamente 10 años, uno empieza a tener ya pues, cierto tamaño, cierta experiencia. Yo recuerdo que eso que estoy contando, pues hace pues, unos 12 años yo había conseguido tener una empresa que de aquella eran ya unos, no sé, pues 30 y tantos, 40 trabajadores, que facturaría 3 o 4 millones de euros, ¿no? Y que para muchos a lo mejor pues dices, oye, ya tienes una empresa, ¿no? Y sin embargo, para mí fue un cambio de mentalidad, ¿no? El pensar, digo, pues, caray, creo que este es el comienzo, ¿no? O sea, lo que he conseguido hasta aquí es de la nada llegar a tener una pequeña empresa. He aprendido algo de este camino y creo que es el momento de construir un gran proyecto, ¿no? Y en ese momento fue cuando decidimos crear lo que ahora es
Certis que conocemos, ¿no? Pues una empresa que tiene 800 y pico empleados, que tiene 23 oficinas en 9 países, trabaja con 50 países y bueno, que presta servicios del máximo valor tecnológico a las principales grandes empresas de este país y de otros países donde estamos presentes, ¿no? Pero como ves, durante los primeros 10 años fue un camino de aprendizaje, un camino de errores, ¿no? Incluso pues llegué a cometer algunos muy importantes, ¿no? Compré una empresa que me salió fatal, ¿no? Aquella compra y bueno, pues prácticamente no me arruiné de milagro, o sea, logré salir de aquel bache pasándolo muy mal, pero como te digo, todo es un proceso de aprendizaje. Al final yo creo que lo más importante son 2 o 3 cosas, ¿no? Una es, por supuesto, el trabajo. El trabajo es condición sine qua non, no condición suficiente, ¿no? O sea, el hecho de que tú trabajes mucho no te garantiza tener éxito, pero si no trabajas mucho, es seguro que no lo vas a tener, ¿de acuerdo? Con lo cual, condición sine qua non, trabajo. Otra condición sine qua non es la resiliencia, ¿no? La resistencia, el empeño, el repetir, ¿no? Es necesario aguantar y soportar y saber que esto es una carrera de muy fondo, ¿no? De maratón, donde los resultados se ven normalmente a muy largo plazo. Y para eso hace falta, pues bueno, me imagino que como los corredores, pues cierta mentalidad, ¿no? Para hacerte saber que todo ese esfuerzo que estás teniendo normalmente tiene resultado muchísimo tiempo después, ¿no? Y lo tercero, o más importante, es el concepto que dije antes de aprendizaje, ¿no? de conocimiento. Normalmente cuando una persona comienza es difícil que tenga experiencias previas o un conocimiento muy grande sobre el emprendimiento, ¿no? Sobre lo que es ser empresario. Pero durante su trabajo lo que tiene que hacer es aprender, y aprender no solo en base a experiencias, sino en base a estudio, ¿no? Es importante el pensar que esto es como cualquier otra práctica o tarea, ¿no? Hay que practicar, hay que aprender mucho para poder ser medianamente experto o dominar algo, ¿no? Entonces, son esas 3 cosas, aprendizaje, resistencia y esfuerzo, nada más. Como estamos en este momento que estamos viviendo todos, que es complicado porque aunque vivamos en el sector que vivamos, es lógico que hay sectores más afectados y sectores menos afectados, eso es lógico, ¿no? Como en todas las crisis del mundo mundial. Pero creo que como la tristeza y la alegría son factores que se contagian, sea laboral que fuera del laboro, o sea, laboral es profesional, perdón, es que a veces me sale el italiano, profesional que fuera de la profesión, seguramente que ahora cualquiera que sea nuestro sector de trabajo, pues nos sentimos un poco desmoralizados todos, porque decimos, oh, bueno, pues a ver, ya se está alargando esto. Y quizás esa resiliencia de la que hablabas, en un momento como este, es todavía más difícil, ¿no? Poner por la mañana, yo le digo a mis niños, tengo 2 de 6, bueno, acaban de hacer 7 años, y le digo por la mañana que se metan en uniforme, se pongan en uniforme y se tienen que poner una sonrisa. Entonces, cogen así como si fuera una cosa transparente y se ponen la sonrisa en casa, ¿no? Pues ponerse esa sonrisa, que la tenemos que poner todos, ¿no? O sonrisa en el sentido de buena disposición, ¿no? Hay momentos en los que creo que sea más difícil, porque alrededor lo que ves es un poco de dificultad. ¿De dónde saca uno en ese momento los instrumentos, las herramientas para decir, bueno, pues hoy también me la voy a poner porque, jolín, no puede llover todos los días? ¿De dónde la saca? Bueno, yo me considero ahora mismo un optimista empedernido, ¿de acuerdo?
pero fíjate que no creo que toda la vida lo fuera. O sea, yo hace muchos años no me consideraba tan optimista ante todas las cosas de la vida como ahora. Y creo que he ido aprendiendo a que hay que ser optimista, a que hay que ir viendo todas las cosas que suceden en la vida de manera muy relativa, ¿no? Hay cosas que nos pasan y que tendemos a que realmente son cosas muy malas, ¿no? Pero una cosa es lo que sucede y otra cosa es cómo reaccionamos ante lo que sucede, ¿no? Al final lo importante es pues, mantener ese camino, ¿no? Esa esperanza de donde queremos llegar. Yo pienso que siempre todo lo que está por llegar es más positivo que lo que tenemos ahora. Y al final la única manera de motivarse es, como tú decías antes, ponerse la sonrisa por la mañana. O sea, que decir, esto no es algo que venga genético, ¿no? O sea, bueno, hay gente que, no sé, está siempre sonriendo y a lo mejor es genético, pero la mayor parte de la gente no es así. La mayor parte de la gente tenemos que levantarnos por la mañana y decidir que queremos pues, que sea un buen día, ¿no? Que queremos ser felices o encarar las cosas al menos con optimismo. Y esa actitud es importante, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que realmente somos nosotros los que hacemos que las cosas vayan bien o vayan mal. O sea, depende mucho de nuestra actitud, ¿no? Es como cuando un vendedor sale a vender y sale deprimido, ¿no? Eh, yo siempre decía hace muchos años, cuando trataba directamente con los comerciales, que con esa cara no salgas a vender, o sea, quédate en casa. Porque realmente, ¿no? Una persona que no transmita optimismo es muy difícil que consiga algo de otra persona. Y eso sucede con los demás y sucede con uno mismo, ¿no? Como si tú crees que no eres capaz de hacer algo, es muy poco probable que lo consigas. Que te creas capaz de hacerlo no garantiza que lo vayas a conseguir, pero desde luego el no creerte capaz sí es seguro que no te va a hacer. Ser optimista no es ser inconsciente, o sea, no significa tener una inconsciencia que no te haga ver la realidad, o sea, hay que ser completamente realista, pero ser realista no significa que tengamos que tener una visión pesimista de la vida, ¿no? O sea, incluso cuando veamos cosas negativas como lo que está sucediendo ahora mismo, tenemos que ver en ello oportunidades. O sea, de todas las crisis surgen grandes oportunidades. De hecho, de las crisis es donde muchas veces surgen grandes empresas y grandes proyectos para cambiar las cosas. Entonces, vuelvo a decirte lo mismo que decía al principio, esto es una cuestión simplemente de proponérselo. Y ya sé que parece absurdo y que parece demasiado pueril, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo creo que hay que proponerse ser optimista? Sí, hay que proponerse ser optimista, hay que decir, pues esto va a salir bien y va a salir bien, ¿no? Y puedo hacer esto y lo puedo hacer, ¿no? Y esta persona tal, no pasa nada, todo va a ir bien, todo va a salir bien, todo va a ser mejor. Tengo seguramente personas que ven este vídeo, Pablo, que son de toda España, ¿no? Pero hay una gran concentración de personas asturianas, ¿no? En la entrevista que leí el otro día hablabas de que quizás Asturias tiene muchas riquezas, pero se sabe vender un poquito mal. Y me sorprendió esa frase porque, bueno, por una parte viví en Italia muchos años, como te decía antes, pienso que los italianos saben vender cualquier Así cosa, es. y por otra parte trabajo en el marketing y muchas veces digo, oh, aquí se podría hacer un precioso trabajo, ¿no? Y cuando leí esa frase dije, vaya, es la primera vez que veo por escrito lo mismo que pienso y que digo en forma un poco
bueno, que no gusta, ¿no? Porque a nadie le gusta que le digan, oye, aquí tenéis un montón de potencialidad, un montón de recursos, un montón de riquezas, pero no lo estamos explotando bien. Ujú. O sea que a ti la palabra, visto que en eso coincidimos totalmente también. Sí, sí, yo creo que los asturianos tenemos un problema muy gordo con nosotros mismos. Fíjate que solo conozco a un pueblo que haga algo parecido, ¿no? Que es el pueblo mexicano. El pueblo mexicano es un pueblo que se pasa casi siempre entre ellos, ¿no? Echando pestes de todo lo que sucede en México. Es como si hacen chistes incluso y están siempre quejándose de sus gobiernos, de todo lo que sucede malo y demás. Ahora, ni se te ocurra a uno de fuera, ¿vale?, criticar algo, porque todos se ponen de uñas, ¿no?, defendiendo su México. Yo creo que los asturianos somos parecidos, ¿no? O sea, cuando salimos fuera, un asturiano se sabe dónde está porque lo primero que hace es decir que es asturiano, ¿no? Sacar banderas de Asturias, hablar de Asturias. O sea, los asturianos somos hiperembajadores de Asturias por naturaleza. Sin embargo, los asturianos que vivimos dentro de Asturias, incluso los que están fuera a veces, criticamos y vemos constantemente la parte negativa o las cosas malas o las cosas que no tenemos dentro de Asturias. Y como decía antes, con lo del optimismo, no vemos las cosas buenas que hay dentro de Asturias. Yo por mi trabajo y por suerte he podido viajar por muchísimos países del mundo, por muchos, y sinceramente, después de conocer montones de países, de ver montones de situaciones, de cómo se vive en algunos sitios, y no hablo solo de países subdesarrollados, hablo incluso de países del primer mundo, de los que conocemos más competitivos, ¿no? Creo que aquí realmente vivimos muy bien, ¿vale? Pero además de vivir muy bien, creo que en Asturias tenemos cosas que damos por supuestas o que creemos que son absolutamente normales y que no lo son. Y además tenemos una serie de cosas alrededor nuestras que, como las hemos visto siempre, no sabemos apreciar. En Asturias hay una población que de media tiene una formación y un talento superior a la media. Y lo digo de verdad. Y no estoy comparándome ni siquiera con el resto de España, sino que estoy comparándome con la globalidad. O sea, dentro de la globalidad, en Asturias hay muchísimo talento. La prueba de esto es que como en Asturias históricamente no ha habido muchas grandes empresas que pudieran acoger a gran parte de ese talento, hay asturianos diseminados por todo el mundo. Y si os dierais cuenta la cantidad de asturianos que hay en puestos de responsabilidad en instituciones, en organizaciones, en empresas, incluso a nivel diplomático o político, repartidos por todo el mundo, es impresionante, ¿vale? Ahí, pero es una comunidad realmente increíble. Si eso es así es porque realmente esas personas tenían talento y además de ser tener talento, tuvieron el coraje para poder hacerse cargo de esas situaciones. Pensar en la cantidad de personas que hace años emigraron fuera de Asturias, ¿vale?, y que hicieron fortuna fuera. Hicieron fortuna no porque en esos sitios a los que emigraron se regalaran las cosas, sino porque fueron realmente emprendedores y crearon en riqueza y negocios con el que algunos de ellos regresaron. Incluso algunos de ellos regresaron a España para seguir con su actividad empresarial. Hay notables empresarios que tienen sus raíces en Asturias y que son ahora pues de otras regiones de España o de otras regiones del mundo.
en Asturias tenemos muchísimas cosas que le hacen ser un destino increíble para atraer el talento a trabajar aquí. Hace años era importante estar hipercomunicado por carreteras, por avión, ¿no? A ver, sigue siendo importante, o sea, necesitamos mejorar las comunicaciones, pero y lo estamos viendo precisamente ahora durante esta pandemia del COVID, que cada vez más es posible trabajar desde cualquier sitio. Asturias es un destino fabuloso para esos nómadas digitales, para esas personas que podrían trabajar desde cualquier sitio. Tú imagínate que eres, pues, no lo sé. Mira, el año pasado, en el verano, estaba en Silicon Valley, estaba en la zona de California, y fui a visitar algunas empresas tecnológicas y una de ellas era Google. Y fuera de Google, en el aparcamiento, ¿vale? Bueno, detrás del aparcamiento de empleados, había una explanada que estaba llena de caravanas, pero caravanas como bueno, de no muy buena sensación, ¿vale? Parecía casi como un subpoblado. Algunas de ellas con calzas, ¿no? Porque no tenían remolque, con incluso cartones puestos en las ventanas y demás. Bueno, quedaba muy mal aspecto. Y yo me pregunté qué era aquello pegado precisamente allá a Google. Y me dijeron que eran muchos empleados junior de Google. Eran gente que tenía generalmente jóvenes con 20 y pocos años, que solían tener 1 o 2 años o menos de 1 o 2 años de experiencia, que acaban de entrar en Google. Justamente en Mountain View, donde está Google, es una zona residencial donde lo único que hay son grandes casas. Y aunque se podrían poner de acuerdo entre 8 o 10 para alquilar una y vivir cada uno en un trocito, la realidad es que hay mucha demanda y los que arriendan prefieren arrendárselo a un directivo de una multinacional tecnológica con una familia que a 8 o 10 jóvenes tal, con lo cual no pueden alquilar por allí. Y las opciones que tienen es irse a San José o a Oakland, al otro lado de la bahía, que son hora y media, hora 45 minutos mínimo de coche para ir y otro tanto para volver. Eso mínimo. Alquilar un apartamento por unos 5 o 6 mil dólares al mes, de 2 habitaciones, que normalmente lo alquilan entre 3 y uno de ellos duerme en la cocina, otro duerme en la salita y otro en la habitación. ¿Vale? Estas personas ganan de entrada allí entre 80 y 100 mil dólares al año. Pensad, 80 a 100 mil dólares al año, o sea, no son sueldos miserables. Pero con ese sueldo, si tuvieran que pagarse un apartamento de 5 o 6 mil dólares, no les quedaría absolutamente nada para vivir. Además, con eso hay que pagarse la comida, el desplazamiento, la seguridad, o sea, el seguro médico porque no está incluido, todas estas cosas. O sea, lo que quiero decir es que su vida no es muy buena. Lo que aspiran es a estar 2 años para subir de nivel, cobrar mucho más y poder pasar a otra situación, o sobre todo para que los fichen de otra compañía fuera de esa zona, ¿no? Al tener experiencia de haber trabajado como ingeniero en Google, y entonces se van, yo que sé, a Kansas, ¿no? Donde les fichan con una cantidad similar y ahí viven muy bien. Si ahora mismo uno puede trabajar desde cualquier sitio, tú imagínate a un ingeniero de San Francisco viviendo en Asturias, ¿de acuerdo? Con un sueldo de 80 a 100 mil dólares, el rey del mambo. O sea, se podría alquilar un chalet, ¿de acuerdo? Una casa en el campo, podría ir a hacer surf, podría ir a esquiar, al monte, a nadar. Comería como no soñó nunca, porque hasta que no sales por ahí afuera y ves lo que se come en muchos países, no te das cuenta de lo que tenemos aquí. Viviría tranquilo. Aquí tú puedes ir por la noche solo en cualquier sitio y sabes que no te va a pasar nada, porque no pasa nada. Es extrañísimo. Y en la mayor parte del mundo eso no es posible. Ves a gente que es
razonablemente amables, los asturianos somos razonablemente amables, y en definitiva vives en un sitio que yo creo que es justo llamarle paraíso, ¿de acuerdo? Realmente, si sumas todo ese talento, si sumas el territorio que tenemos, si sumas el pasado emprendedor que tenía Asturias, aquí tenemos muchísimas cosas, no todas, nos faltan muchas, por supuesto, pero para una región de nuestro tamaño tenemos muchísimo potencial. Y lo que tenemos que hacer es dejar de ver de una vez solo la parte negativa, lo malo sucedido, lo que pasó, y empezar a ver solo la parte positiva. Esto va de crear círculos virtuosos, ¿vale? Se trata de empezar a dar una cuestión más de creencia, de motivación, de empezar a hablar siempre en positivo, dejar de hablar en negativo, de empezar a decir que podemos hacerlo, que es posible crearlo. Ya sé que suena muy difícil, que suena muy raro y que incluso suena una tontería lo que estoy diciendo. Muchísimas cosas que otras zonas, otros territorios no tienen. Sí, sí, totalmente de acuerdo que aquí, es más, yo este verano, cuando estábamos después del confinamiento, me he ido en un pueblo, Pablo, que había 7 habitantes entre Galicia y Portugal, donde nació mi abuelo, 7 habitantes, un pueblo de nada, y estábamos trabajando para multinacionales italianas y enviando el trabajo y facturando, y nos parecía una cosa surreal, porque en la ciudad más cercana me parece que estaba a 30, casi 40 kilómetros, 30, o sea, allí no había nada de nada. Y decías, bueno, hace uno este trabajo y se enfrenta a situaciones y está aquí en medio de la nada. Es alucinante el poder de la tecnología. O sea que si con esta tecnología tenemos este entorno, que este entorno fue por lo que yo me vine de Italia, ¿no? Con todas las bellezas italianas, la calidad de la vida seguramente aquí no tiene nada que ver a la calidad de la vida italiana, que no es mala, pero seguramente aquí, no, pero aquí se vive mucho mejor, se vive mucho mejor, mucho más a dimensión de persona, de familia, de individuo, bueno, pues poder venir caminando y dar un paseo por el muro, pues es algo bueno, que uno tiene también el tiempo para hacerlo, porque ahí el problema, a lo mejor hay ciudades con playa, pero no tienes el tiempo para hacerlo, no tienes porque lo pierdes en desplazamientos o lo pierdes, bueno, es otro tipo de vida y es otra situación. Sí, totalmente de acuerdo. Que yo creo que en este momento, lo decías antes, de las crisis salen oportunidades que se tienen que poner, porque la crisis está ahora, o sea, es ahora que uno se tiene que poner, yo digo a machete, ¿no? Tiene que ponerse, bueno, a ver, ¿dónde está la oportunidad? Porque las hay. El otro día en el grupo que tengo en Facebook, ¿no? Woman in Power, yo como las oportunidades, soy muy con antenas levantadas, ¿no? Una chica escribió, ¿conocéis algún catering para personas mayores? Y justo comenté, jolín, qué buena cosa, ¿no? En una región donde hay tanta gente mayor, pues si hace uno un catering sin sal para los hipertensos, que te lleve la comida a casa y tal, pues me parece una cosa genial, ¿no? Porque hay mucha población y podría ser lo mismo que ahora hay hostelería parada, podría ser, bueno, pues de repente la hostelería, por unos momentos, visto que la situación es esta, pues a lo mejor podría hacer esto, ¿no? Me parecía una cosa genial. Y cuando lo comentaba con gente que vive aquí, me decía, ya, pero eso no pita. Y yo decía, bueno, debe ser que tengo una mentalidad yo de ver situaciones donde no las hay. Pero yo creo que hay que verlas, porque las hay, porque bueno, ¿no? Sí, así es. A ver, yo no tengo ni idea de dónde están todas las oportunidades. Cada uno ve unas, ¿no? Digamos que las oportunidades
se las encuentra cada uno y en un mismo sitio puede haber unas que yo vea y otras que veas tú, ¿no? No vemos las mismas porque tenemos mentalidades distintas, vivencias distintas, expectativas distintas. Lo importante es que veas las tuyas, las de cada uno. Las oportunidades existen y como antes que hablaba con el optimismo, hay que querer verlas también, ¿no? Hay que mirar y querer ver lo que tienes delante. En los momentos difíciles surgen oportunidades y también hay muchas veces que ver que hay empresas que dejan huecos. Durante las crisis hay gente que toma distintas actitudes. Cuando digo gente me refiero también a las organizaciones, a las empresas, ¿no? Hay algunos que salen a buscar el mercado, lo que queda, y otros que se esconden debajo de la mesa, ¿no? Esto es como todos estos famosos cuentos, ¿no? De el barco en la tempestad, el que recoge las velas para que no le tumbe, o el que se pone de lado, o sea, se pone a favor del viento y despliega las velas para ir más tarde, ¿no? Yo escuché hace, no sé, bastantes años, en una charla, muchos años, una cosa que me gustó mucho con respecto de las crisis, ¿no? Era, no sé si era un proverbio, un cuento o algo que se había inventado el speaker, pero en realidad me gustó mucho. Y era cómo distintos materiales reaccionan ante una misma situación, ¿no? Y tenemos un fuego, una hoguera, y si yo echo paja a esa hoguera, la paja se quema rápidamente y desaparece, ¿verdad? Si yo echo un mineral de oro, ¿no? O sea, el mineral contiene no solo oro, sino otras cosas, pues se funde, las impurezas desaparecen, o sea, se pierden y queda solo una parte mucho más pequeña que es el oro puro, ¿verdad? Con lo cual, digamos que lo que has hecho es librarte de las cosas que eran malas, de las que sobraban y quedarte con el core, ¿no? Con lo puro. Si tú pones un adobe, ¿no? Un trozo de barro cocido, un ladrillo, ¿no? Fresco, dentro de ese fuego, se acaba endureciendo, ¿no? Se acaba haciendo muchísimo más duro. Pues de esa misma manera, las personas y las organizaciones reaccionan ante una misma situación, el fuego, que en este caso es la crisis, ¿no? Unas se queman y desaparecen rápidamente, otras pues se funden y se quedan solo con la esencia, con lo que es realmente importante y tienen que hacerse más pequeños pero mucho mejores y más potentes, y otros sin embargo tienen la capacidad de hacerse más fuertes, ¿no? Pues eso sucede exactamente con las crisis. Ahora mismo hay muchas empresas grandes, por ejemplo, que están teniendo que recortar algunos de sus servicios, algunas de sus áreas, que están despidiendo gente o cortando cosas. Eso quiere decir que pueden estar dejando de atender a algunos servicios y a algunos clientes porque ya no les resultan interesantes, ¿no? Y muchas veces en eso hay oportunidades. Nosotros podemos ver en esto la manera en la que nos obligan a dejar actividades que, bueno, ya no eran especialmente florecientes antes de la crisis, ¿no? En las que íbamos a trompicones y la crisis acabó de rematarlas, ¿no? Y decimos, pues qué mal, la crisis me ha tumbado, ¿no? Bueno, la crisis te ha tumbado, efectivamente, pero realmente antes de la crisis tampoco vivías una bonanza extrema, ¿no? O sea, que era un negocio que ya iba renqueando. Con lo cual, a lo mejor, la crisis lo que te está haciendo es obligar a algo, ¿no? A un cambio para adoptar una nueva posición. O sea, que decir, dejar de hacer algo que igual no tenía el suficiente futuro y empezar a buscar algo que tenga el futuro de convertirse en algo mucho más importante, mucho más valioso, que te haga pues tener más éxito. Por eso digo, al final, como decíamos antes, es toda una cuestión de actitudes, ¿no? O sea, es verdad que durante las crisis siempre se dijo que los grandes financieros, ¿vale? Los grandes inversores, cuando hacían el dinero era durante las crisis, ¿no? Ellos, cuando todo iba muy bien, cuando las bolsas estaban hasta arriba, lo que hacían era vender, o sea, hacer el dinero líquido, ¿no?
y esperar a que sucedan las crisis, porque las crisis son cíclicas. O sea, es decir, cada cierto tiempo tenemos una crisis, ¿vale? No me refiero a solo crisis económicas, fundamentalmente hablamos de ciclos y de crisis económicas, pero también aparecen crisis políticas, crisis sociales, crisis, ¿no?, de otras épocas. Entonces, esperan el momento de esa crisis porque es cuando todo el mundo está deprimido, ¿no?, cuando todo el mundo piensa que todo va a mal, cuando las cosas realmente valen menos, ¿no?, es cuando ellos se ponen a comprar porque saben que en algún momento eso va a volver otra vez a subir, ¿vale? Y ellos van a ganar mucho dinero. Pues es exactamente así, son ciclos. Ahora mismo estamos en una zona baja de un ciclo, ¿vale?, de crisis, pero precisamente el estar abajo significa que estamos a punto de empezar esa recuperación y que nuevamente volveremos a una etapa más positiva y tenemos que verlo así. Totalmente de acuerdo. Espero que a todas las personas que vean esta entrevista, Pablo, les haya brillado como a mí la gana de hacerlo todavía mejor, ¿no? Bueno, pues de decir, porque para eso son, bueno, pues un poco de inspiración, ¿no? De decir, bueno, pues es verdad, no me está yendo bien, si no me estaba yendo bien, a lo mejor era por eso, porque mi actividad económica no era lo suficientemente floreciente o lo suficientemente adaptada a las exigencias del momento, o le tengo que dar un cambio o algo tendré que hacer. Me sorprendió, lo digo siempre últimamente cuando, como una de las áreas que trabajo es formación para empresas, ¿no?, para departamentos de marketing, lo digo siempre que cuando empezó el encierro en Italia, cuando empezó el lockdown en Italia, una de las empresas a las que hago formación me pidieron el mismo día que cerraron que les preparase una clase para el día siguiente sobre cómo iba a ser el cliente después del coronavirus. Y a mí no sabía ni cómo prepararla, porque aquí estábamos abiertos y digo, bueno, pues ¿y yo qué les cuento a esta gente? Y me costó muchísimo. Yo creo que lo que más me costó de todo lo que he hecho en este trabajo desde que he empezado. Pero entendí una cosa, de hecho, lo digo siempre porque ellos me enseñaron a mí, que de hecho es una empresa muy fuerte, que es la visión después, de lo que va a pasar después y prepararse efectivamente a lo que va a pasar después, porque ellos empezaron el mismo día que les habían cerrado a establecer cómo tenía que ser el después. Lógico, sí, sí, porque precisamente tienen esa visión estratégica de futuro. A ver, fíjate, realmente lo que está sucediendo ahora mismo en esta crisis, las crisis normalmente son catalizadores de cambio, ¿no? O sea, quiero decir, hay el cambio es constante, o sea, quiero decir, la sociedad, el mundo está cambiando constantemente, ¿no? Está evolucionando. Y en los momentos que se producen grandes crisis suelen producirse catarsis, ¿no? O sea, es decir, cambios espectaculares, ¿no? Nosotros veníamos viendo desde hace ya muchos años que se estaba produciendo una revolución, una transformación digital, ¿verdad? Esa transformación digital era una realidad, o sea, y además una realidad que se aceleraba, o sea, que cada vez iba más rápido. Sin embargo, no avanzaba, o muchos sectores, muchas empresas, muchas personas creían que era algo que todavía no les tocaba, ¿no?, que quedaba bastante lejos. Lo que ha sucedido es que esta crisis ha sido algo anormal, algo que no ha sucedido nunca. Nos han confinado, nos han limitado la movilidad. Nos han quitado, por decirlo de alguna manera, gran parte de las herramientas que teníamos para hacer nuestro trabajo. Y entonces hemos tenido de la noche a la mañana aprender a hacer cosas de manera distinta, a utilizar otras herramientas. Esto ha provocado que el proceso de digitalización, de transformación digital, se ha hiperacelerado, ¿no? O sea, hemos aprendido no solo a trabajar en remoto, sino a digitalizar procesos, ¿no?, a comprar online, a hacer todos los procesos en digital. Cuando esto pase,
que no sé cuándo va a ser, no soy ningún profeta, ni tengo una bola de cristal, pero yo creo que va a ser más pronto que tarde. O sea, creo que las noticias que nos llegan sobre las vacunas son muy positivas y es probable que el año que viene pues todavía vivamos un año bueno, con una situación de crisis que seguramente a partir del segundo semestre vaya mejorando y seguramente a partir de ahí, pues en el 2023, ya 2022, perdón, tengamos una situación pues más normal, ¿no? Y pasaremos la crisis. Cuando esto pase, no vamos a volver a la situación anterior, ¿vale? La situación posterior es distinta. Es como si hubiéramos entrado en una especie de agujero negro, ¿vale? Lo que sale por el otro extremo no es lo mismo que entra. Entonces, tenemos que pensar que los hábitos del consumidor, los hábitos de trabajo, muchas cosas van a cambiar. Nosotros hemos mandado a los trabajadores a casa, ¿no? En nuestra empresa, que te decía, tengo 800 y pico personas trabajando. Hay muy pocas personas que van a la oficina y van, bueno, en algunos casos, como yo, muchas veces por salir de casa, ¿no? Por tal, porque la realidad es que la gran mayor parte de nosotros podríamos trabajar casi siempre desde casa. Es bueno también verse y es bueno compartir espacios físicos, pero no tiene nada de malo trabajar, sobre todo cuando haces un trabajo personal, trabajar desde tu casa o desde cualquier otro sitio. ¿Tú crees que realmente cuando esto pase vas a volver a mandar a la gente otra vez a trabajar a su casa? No, ¿A la oficina? No. no puede volver a la oficina. El modelo que se va a implantar después va a ser un modelo híbrido, ¿no? Un modelo en el que iremos a veces a la oficina y otras veces estaremos en casa. Entonces, de repente, algo tan impresionante, ¿no? Como implantar modelos flexibles, modelos de conciliación, modelos de teletrabajo o de trabajo ubicuo, que son cosas que se llevan hablando décadas, se han instaurado, implantado y probado, ¿no? Porque ninguno de nosotros sabíamos si nuestras organizaciones podían funcionar haciendo las cosas así. Y de repente hemos visto que funcionan, ¿no? Que pueden seguir funcionando. Fijaros el cambio a nivel de organización del trabajo que eso supone, ¿no? El mundo del comercio electrónico. Todos veníamos comprando a través de Internet. Algunos, como es mi caso, llevo 20 y tantos años comprando por Internet porque soy verdadero early adopter, ¿no? Pero la realidad es que todavía hay mucha gente que no compra por Internet o no compraba o que solo compra determinadas cosas. Durante esta pandemia, el uso del e-commerce se ha disparado, ¿no? En algunos casos, duplicando, triplicando, ¿no? Sus cifras. Hay grandes retailers españoles con nombres que todos os pueden pasar por la cabeza, ¿no? Que han duplicado sus ventas online a nivel mundial. Hemos aprendido a comprar en digital. Quiere decir que esas personas que no lo hacían y han empezado a hacerlo, van a seguir haciéndolo. Con lo cual, el proceso de compra va a aumentar. Quizás ahora pueda tener mucho más sentido plantearse, dices, igual que hago una inversión de no sé cuánto dinero para montar una tienda física, a lo mejor tiene más sentido hacer una inversión de no sé cuánto dinero para montar una tienda online, ¿no? O una tienda en digital o un modelo de negocio en digital. Pensemos, por ejemplo, en lo que supone para el sector inmobiliario este cambio, ¿no? Antes que querían pensar en una gran ciudad, en Madrid, por ejemplo, que seguro que la conocemos casi todos, ¿no? Antes que quería la gente, un piso lo más cerca del centro posible, ¿no? Oye, que es pequeñito y caro, vale, pero está cerca. O sea, no tengo por qué pegarme 2 horas de coche. No quiero vivir en Pinto o en, yo qué sé, en Torrelodones, ¿no? O sea, quiero decir, por decir al norte y al sur. Quiero vivir cerca de Almendra, de la M30. Y eso significaba pues, vivir en un
piso que era caro y en un piso que normalmente era muy pequeñito, ¿vale? Pero ahora, si ya no tengo que ir a la oficina todos los días, ¿vale? Si solo voy a ir de vez en cuando, ¿qué problema hay con que el día que vaya tenga que soportar un poco más de tráfico o no? Porque como ya no va a ir tampoco el resto de la gente, a lo mejor tampoco hay tanto tráfico. Con el mismo dinero que me compraba ese pisito en el centro de Madrid, ahora me puedo comprar una casa con jardín no sé, en Majadahonda o en Torrelodones, al norte. ¿Qué más me da que esté a 30 kilómetros del centro? Si no voy a ir, estoy viviendo una calidad de vida infinitamente mejor. Eso va a cambiar el mercado inmobiliario, ¿verdad? Pero lo mismo sucede con las oficinas. Ya no necesitaremos tantos metros de oficinas. El layout de las oficinas va a cambiar, ¿no? Ya no va a haber tantos puestos de trabajo físicos, va a haber muchos espacios líquidos, ¿no? Flexibles, donde la gente pueda ocuparlos un día sí, un día no. O sea, habrá más salas de reuniones, más espacios para que la gente comparta cuando vaya allí, porque para trabajar aislados trabajas en tu casa, ¿no? Lo que quiero decir con esto, estoy poniendo ejemplos solo de varios mercados, ¿no? O sea, de la forma organizada del trabajo, del mercado inmobiliario, de cómo va a ser el trabajo después, del e-commerce, de las ventas, ¿no? O sea, todo esto se ha acelerado, el proceso ha cambiado y no va a volver a ser igual. Lo que hemos hecho es pegar un salto de una serie de años. Decía Satya Nadella, es el presidente de Microsoft, y cuando empezó la crisis, la primera ola de la pandemia, sobre mayo creo, publicaba un Twitter en su cuenta que decía que en estos 2 últimos meses habíamos avanzado más en el proceso de transformación digital que en los 2 o 3 años anteriores. Y es verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por toda esta entrevista que, bueno, estaríamos aquí, pero el tiempo es la cosa más preciosa que tenemos todos y no te quiero robar más. Te agradezco infinitamente, seguramente que, bueno, pues como yo he ido a investigar por todas las redes sociales todo lo que había de tu persona, seguramente que hay personas que después de esta entrevista irán a hacerlo porque eres una persona, como decía al principio de esta entrevista o de este café con, muy, muy inspiradora. Y bueno, pues hacer este café con en un momento como el que estamos, que bueno, necesitamos todos un poco más de energía, genial. O sea que gracias de nuevo. Y Gracias a ti, Ana. Ha sido un verdadero placer y encantado de estar con vosotros.